Me acompaña esta mañana de jueves aquí en el estudio Mónica Vega, vocera del partido Encuentro Social y de la campaña de este partido en el actual proceso electoral. Mónica, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, David, muchas gracias por la invitación, como siempre. Oye, pues me decías que querías réplica, que querías pues contrarrestar esta situación en la que yo decía, bueno, pues entonces el candidato del Partido Encuentro Social, del PES, está mintiendo ante la respuesta que nos emitió Raúl Ramírez, el presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, en función de que Ley Zaola declaraba que las acusaciones en su contra no habían sido acreditadas. Y me decías que querías, digo, a la reserva de lo que vamos a platicar, claro, que querías una réplica al respecto. Claro. No, yo te agradezco el espacio y el profesionalismo, ¿no? Ojalá que todos los medios se conducieran de esta manera. Y de verdad, digo, sabemos que ha habido señalamientos, sobre todo en este tema. Aprovecho para comentarte que el equipo que acompaña a Julián Leizaola como candidato a la presidencia municipal es un equipo ciudadano, a diferencia de que algunos, ¿no?, dicen que traen la mejor planilla y la más ciudadana y la más independiente. Yo debo decir que en el Partido Encuentro Social nos podemos sentir muy bien representados y los ciudadanos se pueden sentir muy bien representados por una planilla totalmente plural, con gente que ha pertenecido a distintas asociaciones civiles en temas, en materia de derechos humanos, en temas educativos, de desarrollo regional. Me atrevo a decir que el perfil de tu servidora es de los menos, o las trayectorias es de las menos abultadas, ¿no?, por llamarle de algún modo. Y te voy a decir por qué, David, y por qué es importante comentártelo esta mañana. Tenemos gente que jamás hubiera participado en política y que jamás se hubiera interesado por pertenecer a un movimiento que busque romper con lo que ha sucedido en los últimos años. Hay una falta de liderazgo claro en los distintos ámbitos y en específico me voy a referir al gobierno del Estado, por ejemplo. Y eso es lo que nos tiene aquí. Y nos tiene a un lado de un hombre que habla con la claridad que se debe de hablar y que la mayoría de quienes estamos en este proyecto hemos salido de la zona de confort. Y salir de la zona de confort nos hace enfrentarnos a las críticas, pero también las enfrentamos, pero llega un momento en el que tenemos que salir a decir también nuestra parte, y por eso estoy aquí. Y vengo a hablar en representación de toda la gente que cree en Julián Leizaola. No solamente vengo a hablar por él ni a defenderlo a él, vengo a hablar de la tortura que sí vivimos los tijuanenses, en tiempos donde nadie podía salir a la calle por el temor a ser secuestrado, a ser asaltado, a ser despojado del trabajo que le había costado a alguien tener tal o cual posesión. De eso vengo a hablar. Y te voy a decir una cosa. Sí. Ayer comentabas, pero no solamente lo has dicho tú, lo han dicho distintos medios. Desgraciadamente hay medios en específico que lo han utilizado un día sí y otro día también, para decir que los policías, aquellos 4 policías que acusan a Julián Leizaola de tortura, son inocentes. Esos 4 policías que fueron acusados y fueron presentados ante la autoridad, fueron policías que extorsionaron a un presidente de una asociación de taekwondo que venía de Corea. Sí, recordamos, ¿no?, el caso. Él se va y no quiere volver a poner un pie en esta ciudad, cuando la ciudad, David, vivíamos en el miedo y vivíamos a las 7 de la tarde, todo el mundo se metía a su casa, ¿no? Claro. Entonces, esos policías salieron porque el coreano juró jamás volver a México y en específico jamás volver a Tijuana. Pero vamos desglosando el tema. Hay uno de los problemas, Mónica, tiene que ver con que al final no se puede evitar el enfrentar que denunciaron a Leizaola, porque en ese contexto dicen ellos que fueron torturados. Y parte de este esquema implica una denuncia en la entonces Procuraduría de Derechos Humanos, hoy Comisión Estatal, que llega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que llega a la Corte Interamericana y que los someten a un protocolo muy pesado, que tú lo conoces, el Protocolo de Estambul, y finalmente determinan que sí fueron torturados. Entonces, el asunto es, si fueron torturados, el Protocolo de Estambul, que es internacional y que es muy severo, lo determina, y efectivamente te puedo admitir que me digas que Leizaola
no ha sido determinado culpable, y tal cual. Mira. ¿No? Pero fueron torturados, y esa es una parte en la que empezamos a hablar de la controversia. Claro. ¿No? Claro. Mira, sabíamos perfectamente desde que iniciamos las pláticas de encabezar este proyecto que busca la paz, la tranquilidad de esta ciudad, que nos íbamos a enfrentar, y que también sabíamos que es la única bandera que existe, ¿no? Y también sabemos que siendo el único proyecto que va creciendo, sabemos que se van a ir agudizando estas críticas. Mira, al principio decían que Julián Leizaola no podía ser candidato a la presidencia municipal porque había sido inhabilitado. La inhabilitación no existe. Se acredita que Julián Leizaola no está inhabilitado. En segundo lugar... Pero lo inhabilitan por 10 años. Por 8. Por 8, y desacreditan o no publican en Contraloría su inhabilitación porque la consideran que no debe proceder. Se va al tribunal, Ajá. al contencioso, ahí se le da la suspensión administrativa temporal, si no mal recuerdo que le llaman, de ahí le dan la definitiva. Es un trámite que dura lo que tiene que durar. Se Sí. deja correr, se desahogan los temas, llega la actual administración, llega la sindicatura, dice, no hay más que buscarle, no hay nada, me declaro incompetente, y el tribunal le pide a la sindicatura, ok, dile a la Contraloría que Julián Leizaola no está inhabilitado. Muy bien. Estamos en Visión Informativa con la plática con Mónica Vega, la vocera del Partido Encuentro Social y vocera de la campaña del PES aquí en Tijuana, y estamos hablando acerca de la controversia que hay alrededor de la figura del candidato a la alcaldía Julián Leizaola por este instituto político, y estamos platicando. Mónica, muchísimas gracias por continuar con nosotros, por echarnos la manita ahí con los horarios que se nos encimaron, pero desahogamos el tema de la inhabilitación. El otro tema, y que justamente nos está preguntando ya del público, nos dice, por ejemplo, Alejandro Castellanos, dice, ¿cómo van a resolver el problema de la residencia? Pues dice Alejandro que a él la cuenta le sale con que lleva 8 años aquí, y cuando dice que se fue a Ciudad Juárez, no se fue con ningún nombramiento gubernamental, bueno, con el de Ciudad Juárez. ¿Cómo está el tema, Mónica, de su residencia y el requisito para ser candidato en cuanto a la residencia efectiva que te pide la ley? Porque él se fue a Ciudad Juárez a la administración del 2011 al 2013. Es correcta esa fecha. Entonces, pues para el 2016, pues no van 10 años. Pero además, tenía entendido, pero tú me lo puedes aclarar, que seguía ya incluso cuando fue objeto de este cobarde ataque, que hoy por hoy pues sigue luchando por su salud y por recuperar la capacidad de caminar, llega todavía tiempo después. ¿Cómo está el asunto de la residencia? Mira, David, aprovecho para decir que todos y cada uno de los miembros de la planilla de Julián Leizaola cumplimos con todos los requisitos que marca la ley, pero además fuimos un poquito más allá, ¿no? Porque los partidos tienen también requisitos internos para poderte registrar dentro de los mismos. La residencia de Julián Leizaola es muy sencillo. Yo de verdad no entiendo por qué le damos tantas vueltas al mismo tema. Él viene a Tijuana, empieza a venir alrededor del 2004-2005. Por obvias razones nadie conoce el lugar de su residencia, ¿no? Por seguridad, pero él siempre tuvo un lugar donde estar en Tijuana. La ley y la convocatoria del Instituto Estatal Electoral son clarísimas y dicen que cuando tú te vas a desempeñar un encargo público, te vas a estudiar o te vas por alguna razón ajena o que está fuera de tu deseo, tú no pierdes la residencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trámite? Es bien sencillo. Vas, acreditas tu residencia. De hecho, este ayuntamiento, a partir de la administración pasada, puso aún más candados, ¿no? en los temas de residencia, por lo que tienes que tener recibos a tu nombre de los últimos 10 años. Ajá, es correcto. ¿Okay? Entonces, tú vas y la autoridad, por cierto, encabezada por un partido muy lejano al Partido Encuentro Social, ¿no? Es quien emite tu carta de residencia que dice que acreditaste con los documentos
oficiales tu residencia por 10 años. A ver, pero aquí hay un asunto. Es una administración pública y es un trámite de buena fe. Y teniendo, o sea, no es un partido, pero yo tengo entendido que esa explicación que nos das efectivamente aplica, pero si tú te vas, por ejemplo, a un cargo federal. Pero en este caso la controversia surge, más allá de la impugnación de otro partido, de otra fuerza política, la controversia y la pregunta surge naturalmente, Mónica, porque dices, tú te fuiste a residir a otro municipio. A un cargo municipal, no un cargo federal. O sea, tú te trasladaste y te mudaste a Ciudad Juárez, te fuiste. Entonces, de acuerdo a la interpretación que el Partido Encuentro Social hace de la ley, eso no es impedimento. No, es que no es la interpretación que hace el Partido Encuentro Social de la ley. Nosotros fuimos con todos nuestros documentos al Instituto Estatal Electoral, ¿no? Y el instituto nos emite un registro de candidatura, donde no hubo ninguna observación. Además, yo quiero decirte, sin temor a equivocarme, que el expediente que tiene en su poder el Ayuntamiento de Tijuana de la residencia de Julián Leizaola está mejor sustentado que el de muchos otros candidatos, incluso que el de los candidatos del partido que el día de hoy es utilizado para golpearlo, ¿no? De hecho, cuando tú vas a la oficina, ellos revisan tus documentos. ¿Es correcto? Y nosotros sí solicitamos que fueran muy puntuales en la revisión. De hecho, subieron a la Secretaría de Gobierno. Ya traían la grilla, pues ya cuando fueron a solicitar el trámite, ya traían la controversia. Desde el día que Julián Leizaola manifestó su deseo por buscar la alcaldía de Tijuana, han venido los señalamientos. Estos que hemos ido aclarando en estos minutos, y te digo, el de la residencia no era una excepción. Entonces, está todo aclarado, él cuenta con su carta de residencia, cuenta con un expediente que lo respalda, ese expediente lo tiene el Partido Encuentro Social y también lo tiene el Ayuntamiento de Tijuana. Entonces, te digo, la verdad es que sabemos y entendemos los señalamientos y sabemos que vendrán más y sabemos que se agudizarán porque, repito, el proyecto de Julián Leizaola es el único que está creciendo. Todos los demás ya llegaron a su tope, ¿no? Entonces, estamos preparados